ocupar su lugar. Algunos años atrás estaba conversando con un amigo en el ministerio y en su juventud pasó lo siguiente con su padre. Dijo, como cualquiera de muchos jóvenes dentro del ministerio de mi padre, yo traté de hacer las cosas a mi manera. Me escapé varias veces de casa para ir con amigos, meterme en fiestas y por ahí tratar de gozar mi juventud. No oí la voz del Señor, ni mucho menos la voz de mi padre, que insistentemente me decían, vuelve al Señor. Me corregían, esto no es el camino del Señor. Pero tristemente en mi necedad me aparté una y otra vez. Hasta que en uno de esos días, en una de esas fiestas, hubo peleas y terminé en la cárcel. Estando dentro de prisión por unos días, sufrí golpes y maltratos por los hombres que estaban ahí. Me golpearon tanto los policías como los reos. El joven volvió de esa triste experiencia totalmente humillado a casa y diciendo como cual hijo pródigo, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Puedo volver a casa? Su padre le dijo las siguientes palabras, hijo mío, si tú no puedes escuchar la voz de tu Dios, Él también sabe soltar. Y dijo en sus palabras, en sus expresiones, a esos perros suyos. Vas a escuchar el dolor, vas a escuchar el hambre, vas a escuchar la pobreza, vas a escuchar la vergüenza para que vuelvas a sus pies. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, ahora el que está soltando a sus perros en cierta forma, digamos entre comillas, es el Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, el abismo se abre y salen las langostas. Son los demonios que están encarcelados en este lugar llamado el abismo, del que hemos dado detalle las semanas pasadas. Ahora Dios va a usar al demonio y le va a dar poder a sus demonios para atormentar a los hombres. ¿Es esto posible? Usted tiene que entender dos verdades de lo que vamos a detallar en esta noche, al igual que hemos meditado la semana pasada. En primer lugar, debe entender que Dios es un Dios soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y todo lo que hace es justo. Y no hay nadie que le recrimine cuán injusto es el Señor. Pero la segunda verdad que tiene que entender, que en la soberanía del Señor, Dios sigue teniendo el control de todo lo que sucede. Nada escapa a su plan previsto. No hay ninguna creación, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no va a someterse al final a nuestro Dios. E incluso el enemigo, nada más, es un instrumento en las manos de nuestro Dios. Qué difícil entender esto, pero debe entenderlo, porque es lo que la palabra de Dios nos invita a meditar. Volviendo a las Escrituras, entonces estamos considerando el quinto ángel tocó la trompeta, dice el versículo 1. Estamos viendo en el libro de Apocalipsis la revelación de nuestro Dios, y especialmente en el capítulo 6, 7 y el capítulo 8 estamos viendo hasta el capítulo 9 la revelación de su ira. En el gran día de su ira, finalmente las promesas llegan a cumplirse. Por fin Dios va a desatar los sellos y lo está desatando progresivamente, retomando el contrato de la tierra en sus manos. Tiene que castigar la maldad y a los hombres impíos. El hombre tiene que entender que el pecado es un tema serio y el gran día de su ira ha llegado. Hemos dicho que la iglesia está en los cielos. Mientras tanto, la tribulación en estos 7 años, Satanás está persiguiendo juntamente con el nuevo orden mundial que quiere imponer a los justos y piadosos que están creyendo en Cristo Jesús durante esos días, producto de la predicación de los judíos que han sido sellados. Pero mientras todo eso sucede, el Señor desata su ira. Hemos visto la ejecución de los primeros 4 sellos, como el Señor trae falsa paz, trae guerras, trae muerte, trae pestes. Hemos visto cómo el Señor luego desata el quinto sello, donde es la intersección, la oración de los que han salido de la tribulación, la oración de aquellos que va a desatar ahora el sexto y el séptimo sello, que corresponden a la última mitad de la gran tribulación. Y este sexto sello, la palabra de Dios nos muestra que conmueve a la tierra, y hay tinieblas y hay terremotos encima de todo lo que ya ha pasado. Los cadáveres están en todas partes, y aún así el séptimo sello recién revela a plenitud la ira de Dios. La gran pregunta en el capítulo 6, al final del verso 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Hablando de la ira del Cordero.
el capítulo 7 lo responde, porque aún en medio de la gran ira del Señor, entre el sexto y el séptimo sello hay un interludio donde el Señor en medio de su ira aún evidencia su misericordia. Y el capítulo 7 nos enseña cómo el Señor revela su misericordia al levantar un grupo de judíos que cumplirán el propósito de su nación de predicar a Cristo Jesús. Y vemos los resultados de esa predicación del verso 9 al verso 16, donde muchos creerán y muchos estarán adorando en los cielos a nuestro Dios. Ahora el capítulo 8, ahora el séptimo sello se detalla y la palabra de Dios nos dice, ahora es tiempo de abrir. Todo lo que está pasando es porque el Señor lo permite. Él está en control. Jesucristo es el que abre cada uno de los sellos y está en control de cada acontecimiento de los sellos. Y en el séptimo sello hemos visto, en el capítulo 8, hemos tratado de dividir el séptimo sello en dos tipos de acontecimientos. Los acontecimientos en los cielos y los acontecimientos en la tierra. Del verso 1 al verso 5 hemos visto 4 acontecimientos en los cielos cuando Dios decide derramar a plenitud su ira al abrir el séptimo sello. Luego del verso 6 al verso 13 empiezan los acontecimientos en la tierra y hemos estudiado a detalle las primeras 4 trompetas que básicamente son juicios sobre la tierra, sobre la naturaleza. Dios está reconfigurando, Dios está destruyendo la ecología. Dios derrama su ira en la tierra, Dios derrama su ira en el mar y Dios está destruyendo la economía y hay muerte por todas partes. Y hemos hablado con detalle los estragos de cada una de las primeras 4 trompetas. Ahora estamos en la palabra del Señor al final del versículo 13 del capítulo 8, donde el ángel dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Hay 3 trompetas más que tienen que ejecutarse. Cada trompeta trae acontecimientos de juicio, cada uno más severo que el otro. Y el ángel nos da la premisa: ay, ay, ay. Hemos estudiado esta expresión también con detalle, porque lo que anuncia es algo sumamente trágico, algo que el hombre no ha concebido, algo que nunca todavía ha experimentado. Y hay dolor, y hay muerte, y hay desastre. Los hombres saben que esto no es producto de un accidente, no es la mal naturaleza nada más, sino es el Dios vivo que está delante de los hombres en su misma presencia, y Él está derramando sus juicios en el gran día de su ira, y el hombre sabe que es un Dios todopoderoso. Y ellos van a entender la expresión: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La ira de Dios es un tema que debemos estudiar. Ahora vamos a mirar el quinto ángel, verso 1, tocó la trompeta, la revelación de Jesucristo. Su ira sigue derramándose en la tierra de manera consecutiva. Ahora el quinto ángel toca la trompeta y ¿qué acontece? La palabra de Dios nos dice en el versículo 1 que vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio llave del pozo del abismo. Nota el verso 2: y abrió el pozo del abismo. Esta es la verdad que estamos predicando. ¿En qué consiste la quinta trompeta? ¿Cómo Dios revela su ira a través de la ejecución de la quinta trompeta? Este es el tema. Y el Señor nos muestra que se abre el pozo del abismo. Hemos considerado que este lugar es un lugar de encierro, donde el Señor preparó este lugar de encierro, de tormento, para un grupo de demonios. La palabra de Dios nos enseñó que los encerró ahí aquellos que antes del diluvio quisieron crear una raza híbrida con los que están en la tierra, codiciando a las mujeres. Querían llevar la semilla del mal a los cielos y Dios los encerró. Hemos visto lo que habló Pedro, lo que habló Judas en su momento la semana pasada sobre este asunto. Es un lugar, la Biblia nos da la idea, donde los peores demonios se encuentran ahí. Cuando Cristo descendió después de morir, descendió ahí para dar testimonio a estos. Hay algunos que van a estar ahí eternamente hasta que llegue su día del gran juicio y finalmente sean lanzados al lago de fuego. Es un lugar de espera, es un lugar de tormento donde Dios encerró a cierto tipo de demonios. Así que en este lugar la palabra de Dios nos va a seguir mostrando que van a salir de este lugar la Biblia dice langostas, haciendo referencia a la función que van a cumplir este grupo de demonios delante de Dios y delante de los hombres.
Así que es tiempo que el Señor suelte a los peores demonios. Cuando vimos la semana pasada, hicimos la ilustración de un comentario. Un pastor dijo, imagínense que en un instante se abran las cárceles y los peores hombres, violadores, criminales, con plena libertad, salgan y ataquen a la población. Es lo que está pasando ahora. El Señor va a permitir esto. En el plan de su ira está todo esto. Dios va a usar a Satanás y sus legiones para atormentar por un tiempo a los hombres. Debes mirar esto, hermano, y debes dar la gloria al Señor, porque Él está en control aún de todo esto. Ahora, entre paréntesis, hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis cuál es el trabajo de Satanás. En la mañana hemos meditado su trabajo de engañar a Eva, de producir el pecado dentro de los corazones de los hombres. Él está siempre en contra de Dios, en contra de su plan, en contra de su creación. Hemos visto cómo hizo grandes estragos en el huerto del Edén. Y hemos mirado a la luz de la palabra del Señor cómo Satanás ha ido vez tras vez en contra de la palabra del Señor. Fue enemigo del pueblo de Israel. Es el acusador de los cristianos. Hemos visto cómo buscó atentar a Cristo Jesús. Hemos considerado cómo fue los ataques a la iglesia por fuera y por dentro. Y ahora estamos viendo una vez más lo que quiere hacer hasta el final de los días. Vamos a ver más adelante que será apresado, pero luego va a ser liberado y va a hacer grandes estragos por última vez antes que sea echado al lago de fuego eternamente. Desde el libro de Génesis 3:15, Dios ya prometió esta guerra que iba a existir entre la simiente de la mujer, hablando de Jesucristo, y Satanás, la serpiente antigua. Así que estamos nosotros en esa guerra y el escenario es la tierra. Mirando la palabra del Señor, aún sobre todo eso, aún sobre el poderío de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el que reina, sigue siendo el Señor. El que tiene la última palabra sigue siendo el Señor. El que está en control de todo sigue siendo el Señor. Aunque Satanás aparentemente tiene cierta libertad, no tiene libertad que Dios no le haya dado. No tiene potestad que Dios no le haya dado. El Señor sigue generando todo bajo su control y todo bajo su plan perfecto. Ahora miramos la palabra del Señor en esta noche y vamos a seguir desarrollando nuestro mensaje. Entonces, ¿cómo el Señor revela su ira a través de la quinta trompeta? El tema que estamos estudiando es: y el abismo fue abierto, el infierno en la tierra. Primero, hay 4 acontecimientos que hemos de considerar. El primer acontecimiento es la apertura del abismo que hemos visto la semana pasada. Y en segundo lugar, vamos a ver el poder que se desata del abismo. Note en primer lugar la apertura del pozo del abismo. Eso lo hemos visto ya la semana pasada. Note el verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hemos considerado cuál es el agente que Dios usa para abrir este pozo del abismo. Y a diferencia de las estrellas que cayeron con anterioridad, como en el capítulo 8, en el versículo 11, esta estrella llamada Ajenjo, que va a hacer amarga la tercera parte de las aguas dulces, y muchos van a morir por causa de estas aguas amargas, era probablemente un cuerpo celestial. En el versículo 1 del capítulo 9, la estrella tiene una connotación de un individuo. Porque la Biblia dice en el verso 1, y se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio esta autoridad. No es algo inerte, es un personaje. Y hemos visto que algunos dijeron es Mahoma, otros dijeron el anticristo, otros representan la humanidad pecadora, otros Nerón, otros un ángel caído, otros un ángel del abismo, otros un espíritu maligno, otros dijeron el ángel no sé qué, otros dijeron Jesús mismo. Otros aseguran, y la mayoría de eruditos dicen, es Satanás. Pueden ver la palabra del Señor y podemos ver en el libro de Isaías cómo cayó lucero de la mañana, y podemos volver al libro de Ezequiel y ver lo mismo, y constantemente Satanás va a ser rechazado por el Señor. Así que probablemente, pero a veces damos explicaciones donde la Biblia no da explicaciones. Amén. Parece que cuando uno se convierte en un hombre más erudito, más entendido, él está buscando significados donde no están en las Escrituras. Así que lo que dice la Biblia es una estrella, es un individuo. No podemos decir exactamente quién es. Probablemente Satanás, solo el Señor sabe y lo sabremos en su momento. Pero Dios dijo, cayó un personaje así del cielo a la tierra. Ahora, no solo mire la gente, sino también mire la autoridad.
en el verso 1 dijo, y se le dio la llave del pozo del abismo. En Apocalipsis 1 nosotros hemos meditado que el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Es el que tiene las llaves también del infierno. Mire, quien decide todo esto es el Señor. Por eso dijo, a Él debes temer. Se le dio autoridad. Este personaje, ya sea Satanás, ya sea un individuo, son instrumentos en el Señor. No harían nada sin la autoridad que Dios les da. Luego hemos visto lo que causa este primer acontecimiento. El verso 2 dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora mire la evidencia de que se abrió este pozo. La palabra de Dios nos dice que subió un gran humo como de un horno y oscureció el sol. El humo era tan extenso, el humo era tan vasto, el humo era tan espeso que contaminó la luz, impidiendo que se pueda mirar esos días, y el aire era tan pesado para respirar. Así que vamos un instante, hermano, vamos a tratar de entrar un instante en esos días. Imagine salir de casa ese día. Lo que contempla es humo en todas partes. No hay sol, son tinieblas. Los volcanes están haciendo erupción. Los terremotos todavía continúan en muchas partes. Está intentando salvar por su vida, pero hay cadáveres en las esquinas, hay muertos en los ríos, hay cadáveres flotando en los mares. Y como si eso fuera poco aún, hay hombres que se están matando entre ellos por poder mundial. Hay otros que siguen venerando a las imágenes. Hay otros que siguen cometiendo todo tipo de inmoralidad, como adulterio y fornicación, porque no se arrepienten. Pero las aguas no se pueden tomar porque son amargas. La gente está enferma, la gente está muriendo de peste. Hay muerte en todas partes. Eres uno de los pocos sobrevivientes en la tierra. Te juntas probablemente con un grupo de personas que están intentando sobrevivir, escondiéndose en las cavernas, en lugares subterráneos, tratando de evitar la desgracia que está afuera. Pero es imposible. No se compara en nada lo del COVID. Lo que Dios va a hacer sobre la tierra nunca ha acontecido. Es un Dios omnipotente derramando con toda su omnipotencia, con toda su omnisciencia, su ira. Y ahora es tiempo de que la ira de Dios llegue al máximo. Y ahora es tiempo de que el Señor suelte estos perros del infierno a atormentar a los hombres. Entonces, el primer acontecimiento, se abre el pozo, el abismo. Ahora mira el segundo acontecimiento, y hermano, demos la gloria al Señor por todo lo que Él permita que suceda, porque cómo nos lleva a nosotros estas verdades a entender y a vivir en medio de lo que estamos. Yo creo que usted pueda meditar hoy, hermano mío, en su condición delante del Señor. Hay ciertas circunstancias en nuestras vidas, en realidad todo proviene de Dios. Y a través de todo lo que pasa hay mensaje que proviene de parte de nuestro Dios. Porque al final del versículo o del capítulo 9, el verso 20 dice, y los otros hombres en Apocalipsis 9, 20, que no fueron muertos con estas plagas, que dice, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La historia de este pastor en su juventud aprendió la lección. Dijo, prefiero 1001 aprender a la buena, la palabra de Dios. El hijo pródigo, entendiendo toda su historia, hubiese preferido mantenerse ahí sujeto a la voluntad de su padre. Pero hermanos, hay algunos de nosotros que probablemente estamos en la misma desgracia por culpa de nuestros pecados, y el juicio de Dios viene sobre nosotros. Debe entender, hermano, Dios no puede mirar hacia otra parte. La Biblia dijo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. La religión minimiza eso, la religión no quiere ver eso, pero usted y yo, lo que hemos sembrado, vamos a cosechar. Lo que los jóvenes siembran en su juventud, llega el tiempo de su senectud, donde van a tener que cosechar. Si ha tenido una vida libertina e inmoral, mire la cosecha ahora, tan amarga y tan triste. Por una razón, Dios dice, joven y hermano, no se engañéis. Dios no puede ser burlado.
todo lo que usted siembra va a cosechar. Hay consecuencias del pecado. La paga del pecado sigue siendo la muerte y desata la ira de nuestro Dios. Pero aún así vamos a mirar esta noche que Dios todavía tiene misericordia. ¿Dónde podemos refugiarnos? El capítulo 7 nos enseñó y brilló esta verdad. ¿Dónde podemos refugiarnos de la ira de Dios? ¿Quién es el que puede sostenerse en pie ante la ira del Cordero? Aquel que confía en la misericordia del Cordero. Sigue siendo la respuesta. Ahora vuelva a la palabra del Señor y mire el segundo acontecimiento que busca el Señor, un arrepentimiento para vida. Aún a través de esto Dios está dando un duro mensaje. Oh, mire las penurias en su vida, hermano. Por una razón están ahí. Escucha el mensaje de nuestro Dios. Ahora note el segundo acontecimiento. Primero, la apertura del abismo. Ahora, el poder que emerge del abismo. Note la palabra del Señor en el versículo 4. Verso 3, perdón. Y del humo, que dice, salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esta noche vamos a mirar el poder que emerge del pozo, del abismo. Y la Biblia dice, langostas sobre la tierra. Y langostas sobre la tierra. De las inmensas y funestas nubes de humo que están cubriendo la faz de la tierra, que están causando pánico en los habitantes, que está trayendo tinieblas, Juan vio surgir un nuevo terror. Perversos demonios tomando forma visible, semejante a langostas, salieron por montones para infectar la tierra. Quiero que note algunas verdades sobre este acontecimiento, el poder que emerge del abismo, las langostas. En primer lugar, note el poder de las langostas. Tiene que notar que viene de parte de Dios. Dios es el que permitió que se abra el abismo. Dios es el que le va a dar las órdenes que ejecutar a estas langostas en su gran poder destructivo, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Todo viene de parte del Señor en su ira. Ahora note el poder de las langostas en primer lugar. Note que es un poder destructivo porque la Biblia dice, les dio poder y se les dio poder. La palabra aquí involucra gran poder. Como tienen poder escorpiones de la tierra, primero tiene el poder destructivo de las langostas. En la palabra de Dios, las langostas son un tema para hablar acerca de destrucción. En el Antiguo Testamento, en pasajes como en Deuteronomio, en el capítulo 28, o segundo de Crónicas, en el capítulo 7, o en Salmos, en el capítulo 105, o en el libro de Joel, en el capítulo 2, o en el libro de Nahum, en el capítulo 3, la Biblia habla de cómo los enjambres de langostas consumen toda la vegetación, trayendo gran destrucción y hambre a su paso. Si ustedes recuerdan el libro de Éxodo, en el capítulo 10, en las plagas de nuestro Dios, dentro de las plagas Dios mandó que langostas a Egipto. Y la descripción de estas plagas nos hace muestra del poderío destructivo que tiene este grupo de insectos. Ahora la Biblia nos habla de este grupo de demonios con esta semejanza que tienen a un poder destructivo aún mayor. No puede mirar el enjambre de langostas. Estaba mirando algunas referencias y encontré cierta información sobre la destrucción en nuestros tiempos acerca de las langostas. Hace algunos años, en 1889, sobre el Mar Rojo, se informa sobre una plaga grande de langostas, un enjambre que había cubierto un área de más de 3,000 kilómetros cuadrados, solo un enjambre de langostas, y trajo una devastación a los cultivos que nunca más alguien pudo haber examinado en esos días. Y luego hay otro comentario acerca de ello. Un viejo pastor en sus investigaciones dijo lo siguiente: la peor plaga de langostas en los tiempos modernos golpeó el Oriente Medio entre el año de 1951 y 52,
en las tierras de Irán, de Irak, de Jordania y Arabia Saudita. Todo lo verde y todo lo que estaba creciendo fue devorado en cientos de miles de kilómetros cuadrados. Las langostas comieron los granos, las hojas, los tallos, todo hasta llegar a la tierra. No dejaron nada. Cuando sale un enjambre y toma su camino, el campo verde queda como desierto. Hay esterilidad, desolación que se expande hasta donde el ojo es capaz de ver. Si eso sucede con un grupo de insectos, imagínese cómo sucederá con un grupo de demonios con esta apariencia. Así que la palabra de Dios nos muestra que tiene el poder y tiene un poder destructivo como de langostas. No solo el cielo estará cubierto por las nubes espesas del humo, no solo el aire será tóxico para poder respirar afuera, sino que también mirará por ahí los millares y millones de demonios en forma de langosta acosando a los hombres. ¿Dónde podrá escaparse? Ya ha visto la devastación que hay hasta ese instante. Cadáveres en la tierra, cadáveres en el mar, cadáveres en los ríos, los cadáveres pudriéndose en las esquinas, amontonándose, los terremotos, los volcanes en erupción, totalmente deformado la geografía que conocimos, todos los edificios destruidos, los hombres viviendo en cavernas. Ahora si sales vas a encontrar un gran e inmenso ejército destructivo a su paso de langostas. La Biblia nos habla de este tipo de demonios. No solo tienen el poder de destrucción de langostas, tienen un número incontable y una gran capacidad para destruir, sino que también la palabra del Señor nos dice que tienen el poder de escorpiones. Las Escrituras dicen lo siguiente en el versículo que estamos leyendo, en el verso 3, y se les dio poder como tienen poder, que dice, los escorpiones de la tierra. Y 3 veces en el pasaje, en el verso 3, en el verso 5 y en el verso 10 va a hablar de este poder de escorpiones. ¿Cuál es el trabajo de los escorpiones? Básicamente infligir dolor. Ellos van a tener este tipo de arma que tienen los escorpiones, este tipo de aguijón con el propósito de infligir dolor. Años atrás estaba hablando con mi hermano Shrenki. Él vive o creció en Arizona. Es un lugar desértico y por el paisaje y por la aridad que hay en ese lugar, los escorpiones habitan y hay de todos tamaños. Y él sufrió la picadura de uno de esos escorpiones. Él dijo lo siguiente: no experimenté dolor más grande en las siguientes 5 horas de mi vida, solo por un aguijón de un escorpión así. Ahora, lo que la palabra de Dios nos muestra, estos ataques van a durar por 5 meses. Y los hombres no van a poder morir. Van a querer quitarse la vida porque el dolor va a ser insoportable. ¿Alguna vez ha tenido algún dolor agudo que aunque tomaba pastillas y hacía lo que quería médicamente, nunca pasó? Los que han sufrido de apendicitis entienden esos dolores. Los que han sufrido de cólicos, renales o vesiculares o algún dolor agudo, entienden eso. Pero imagínese en todo el cuerpo. Yo vi, hermano, en una sala de emergencia llegó un hombre cuya pierna había sufrido estragos en un accidente y el dolor era tan grande que ni la morfina, y él decía en su desesperación: córtalo, córtalo, doctor, córtalo, córtalo, doctor, quítalo, quítalo, córtalo. Prefiero estar sin pierna que continuar con el dolor. En esos días, los hombres en la tierra, como vamos a ver los estragos, van a querer morirse. La Biblia usa la expresión desear, es la idea del intentar suicidarse, porque el dolor será tan insoportable que van a preferir morir. Pero Dios no les va a quitar ese dolor por 5 meses. Así que puede ver, hermano mío, la ira de Dios no es un juego. O Dios es tu juez, o el Señor es tu salvador. Cuando miras la palabra del Señor, Dios dio poder a estos langostas. Les dio el poder de las langostas incontables, una capacidad increíble para afligir y destruir. Dios le dio el poder de los escorpiones para causar dolor inimaginables. No habrá morfina, no habrá droga que pueda aliviar el dolor. Un dolor punzante, un dolor agudo, un dolor que no va a haber forma de
calmar. Alguien, investigando un poco, dijo que los síntomas de una picadura de escorpiones produce en casos severos convulsiones, parálisis, dolor generalizado, y casi se asemejan a los actos de demonios que producían lo mismo en los días del Señor cuando muchos hombres fueron poseídos. O sea, combina todo lo que está pasando ahí. Hombres convulsionando, parálisis, gritando en todas partes por un dolor agudo. Y si usted está viviendo ahí, mirará a su vecino incrédulo y mirará a su vecina incrédula y mirará a cualquier persona, por más orgulloso, pobre o rico que sea, gritando de este tipo de dolor. Así que mi amado hermano, este dolor agudo, penetrante, que se multiplica por todas partes, que trae efectos, que las personas que querrán matarse antes de seguir sufriendo, no va a cesar por 5 meses. Ahora, nota la palabra del Señor, la ordenanza a las langostas. No solo mire el poder de las langostas, sino ahora mire la ordenanza a las langostas. La palabra del Señor dice en el verso que estamos leyendo, verso 3, y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Verso 4, ¿nota? Y se les mandó. ¿Quién está mandando aquí? ¿Quién está en control de todo? Es el Señor. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Hemos visto en la ejecución de las primeras trompetas, se destruyó la hierba. Ha pasado un tiempo, probablemente ha vuelto a crecer, pero ahora nota la palabra del Señor. Dios dice, no dañes la hierba de la tierra. No lo hagas, a diferencia que las langostas, los insectos sí lo hacen. Dios dice, no. Esta vez el ataque de parte de estos demonios que Dios va a usar es directamente contra los hombres. Ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, a diferencia de las trompetas anteriores, sino que dice, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En la ordenanza que Dios da, usted debe entender que tienen autoridad. Dios les ha dado autoridad, pero ha dado estrictas limitaciones. Estableció Dios las reglas sobre este grupo de demonios para que no hagan más de lo que ellos quieran hacer. Aún en medio de eso usted puede ver cómo el Señor tiene el control de todo lo que está pasando aquí. Pero sí le dijo cuál es el blanco. ¿Cuál es el blanco? No es la vegetación, no son los árboles, sino los hombres. Y especialmente el grupo de hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ustedes mirarán con los capítulos más adelante, habrá un grupo de hombres que serán señalizados por parte de Satanás. Ellos se van a identificar con el enemigo. Pero también Dios tiene sus sellados. En Apocalipsis 7 hemos visto 144,000 sellados, que son los evangelistas. Pero también vemos a la luz de la palabra de Dios que todo creyente que tiene el sello de Cristo Jesús. Así que el Señor va a decir, no estés dañando a los creyentes, sino daña estrictamente a aquellos que se han identificado con el enemigo. Ahora, cuando miras esto, es algo que pasó en el Antiguo Testamento, algo parecido. ¿Recuerdas el ángel de la muerte? En la última plaga que Dios mandó hacia los egipcios, solamente entró y dañó a todos aquellos que estaban dentro de la casa de los egipcios, de aquellos que no tenían el lindel pintado con la sangre de un cordero. Es lo mismo. Algo así está sucediendo aquí. Así que, hermano mío, cuando miramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 12, recuerde lo que Dios dijo a la iglesia en Filadelfia. En un momento la palabra de Dios dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré, que dice, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, que tiene escrito delante de los ojos del Señor. ¿Cómo son sellados los hijos del Señor? La palabra de Dios dice tienen el nombre de Dios. La palabra de Dios dice tienen el nombre de la ciudad de Dios. Y la palabra de Dios dice que tienen un nombre especial. Así que los langostas no están dañando a los hijos de Dios, sino solamente a este grupo de hombres. Ahora, mirando nuestra realidad en estos días, hermano, aquellos que se van por este ámbito ocultista y espiritualistas y abriendo este cierto tipo de puertas. La otra vez fui interrogado por una persona diciendo, ¿puede el demonio otra vez dominarme, pastor, y ser llevado en cautiverio?
como aquellos que fueron en los días del Señor, como el endemoniado gadareno, siendo yo cristiano? Y no sé cuál era el origen de la pregunta o qué estaba buscando con ello. Yo estaba tratando de ver que no se vaya tan lejos sobre estos asuntos. Pero básicamente, si estamos en el Señor, no tiene nada que ver el enemigo con nosotros. Y básicamente, hermano, yo le ruego, cierre todo tipo de puertas para estas cosas oscuras, sensacionalistas. Estaba luego tiempo atrás en una conversación predicando en una iglesia. Luego tuvimos un tiempo para comer y una de las hermanas que estaba en la conversación en ese tiempo de comida dijo: pastor, yo soñé esto y se cumplió. Pastor, cuando murió mi papá o mi mamá, yo lo vi andando por ahí. Luego yo sentí una presencia oscura, etcétera, etcétera. ¿Cómo relacionamos todo esto? Pero básicamente el mensaje, hermano, debe cerrar esas puertas. ¿Por qué abre esas puertas? Si ya estamos en el Señor seguro, no tiene que Satanás venir y poseerte y que balbucees y que empieces tú a decir voces a hablar sandeces, etcétera, y tirarte al agua y tirarte al fuego. No, cualquiera que está sin Cristo pertenece a Satanás. Cualquiera que se ocupe en los frutos de la carne es discípulo de Satanás. Cualquiera que niega la palabra de Dios es discípulo de Satanás. Solo ve el mundo afuera. Es mejor cerrar esto, pero algo que puedes ver, ves la protección del Señor y ves la misericordia del Señor, aún de los que están en Cristo en medio de la gran tribulación. Dios promete protegerlos. Solamente a los hombres que no se arrepienten, solamente a aquellos que han recibido la marca de este demonio. Ahora, note la palabra del Señor en un momento en el libro de Ezequiel 9, del verso 4 al verso 6. Mire la palabra del Señor, Ezequiel 9, 4 al 6. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y virgen, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel va a ilustrar esta verdad. Cuando Dios busca proteger a su pueblo en medio del juicio, Dios va a ordenar en un momento que el ángel pase por Jerusalén y ponga una marca en los redimidos, y a los demás que no están dentro del pueblo del Señor les caerá todo este juicio. Y esto era la referencia a lo que pasaría con el Señor y su pueblo cuando mande Dios al pueblo de Babilonia a destruir a la ciudad en Jerusalén. Mi amado hermano, debemos dar gracias al Señor, porque en su gracia podemos decir: el Espíritu de Dios está en mí. Él escribió el nombre suyo en mi frente. Él escribió el nombre de la ciudad donde estaremos. Él me dio un nuevo nombre. Hermano, puede engañar a los demás, pero no puede engañar al Señor. Él conoce a los suyos y los suyos le conocen a Él. Así que volviendo a la palabra del Señor, hemos considerado entonces el poder que Dios da a estas langostas, y estamos viendo ahora la ordenanza que Dios da a estas langostas. Hemos visto las restricciones, hemos visto el blanco, y ahora miren la ordenanza, el tormento. Note la palabra del Señor, note las escrituras y el verso 5 que dice: y les fue dado que no matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Los demonios están limitados a lo que el Señor ha establecido. ¿Van a querer matarlos? Sí. ¿Qué es lo que quiere Satanás, hermano? Matar a todo incrédulo. Si mata a los incrédulos, son de él, van con él al abismo, van con él al lago de fuego. Es el plan de Satanás, que todos los hombres mueran sin Cristo Jesús. El plan del Señor es que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso predicamos el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Pero puedes mirar la gracia en medio de la orden que Dios da de tormento.
Porque el Señor nos dice, aniquílalo de una vez a estos que se están identificando con Satanás y los suyos. Aniquila una vez a este grupo de parricidas, de matricidas, de borrachos, de adúlteros, de ladrones, de religiosos, de sanguinarios. Aniquila de una vez a este grupo de hechiceros, de hombres que son idólatras. Aniquílalos de una vez a estos con un corazón duro. Aún a pesar de eso, el Señor no lo hace. Les da 5 meses más para que puedan arrepentirse. Y a través del mensajero, del tormento y del dolor, estos hombres pueden mirar aún a pesar de ello la gracia de Dios. Los predicadores en medio de la gran tribulación van a brillar más fuerte, van a predicar más fuerte. Habrá muchos más, habrá un gran avivamiento como nunca antes hubo. Muchos van a entregar su vida por el Señor. Aún así van a estar anunciando que hay redención en la sangre del Cordero, en la sangre del Cordero, aún en el gran día de la ira del Señor. Puede ver la gracia del Señor, pero en las ordenanzas del Señor, Dios pide que los atormenten por 5 meses con estos dolores agudos, en un cuadro tan crítico, tan severo, en un dolor tan inimaginable, que los hombres, según la palabra de Dios, van a preferir morir. Así que note la palabra del Señor al final, el estrago que causan las langostas. Hemos visto el poder, hemos visto la orden que Dios les da, pero ahora mire el estrago. La palabra de Dios dice en el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. La idea de la expresión buscarán es desear la muerte. O sea, muchos van a intentar quitarse la vida. Los hombres van a querer suicidarse y no van a poder hacerlo. Van a querer tomar veneno, van a querer saltar de los edificios, van a querer ser atropellados y no van a poder hacerlo. Años atrás estuvimos visitando al pastor Douglas en Arica cuando él tenía la obra allá y era pastor y estaba recién empezando la obra en Berea, y un día nos llevó a pasear al Morro de Arica. ¿Alguna vez hasta alguno de ustedes ahí conoce? No, hay que ir, hermano, hay que ir. Vamos a hacer campaña en Arica. De pronto la esposa del pastor se apartó de nosotros, la hermana Aimé, y se acercó una señorita que estaba al filo. El pastor me dice, hermano, no sabes cuántas personas de aquí se han lanzado a la eternidad. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Y había una niña ahí, aparentemente con el deseo de quitarse la vida. Y la hermana se acercó, conversó con ella, le mostró el Evangelio de Cristo Jesús, diciendo, hay esperanza en el Señor, y le refirió sus problemas. Gracias al Señor que no lo hizo, no terminó como las estadísticas de suicidio. La segunda causa de muerte entre los jóvenes a nivel mundial es el suicidio. ¿Puede mirar eso? Es una penosa realidad. Yo creo que alguno de nosotros ha pasado por un cuadro así. Mejor sería morir que enfrentar los problemas. Hace poco hablaba con una señora, ya pasó tiempo lejos del Señor y sus problemas la agobian tanto que dijo, pastor, he pensado tantas veces quitarme la vida. Tenían cierta valentía para querer hacer eso, acabar con su vida, aunque en realidad es un acto de cobardía y de menosprecio al Evangelio del Señor, el quitarse la vida porque le pertenece a Dios. Pero estos días llegarán, el dolor será tan grande que los hombres van a intentar quitarse la vida y no lo lograrán. En esos días, la muerte se fue de vacaciones por 5 meses. Usted mira lo que está pasando aquí, hermano, y no es un juego. El Señor toma en serio el pecado y aquellos que se mantienen aún. El gran día de su ira llega. El tormento sobre estos incrédulos será inimaginable. Aunque quieran quitarse la vida, no lo harán. Preferirán morir, pero no podrán. Seguirán todavía vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, sufriendo este indescriptible dolor por el aguijón de estos demonios. Ahora, permíteme terminar con esto. Vuelve al libro de Apocalipsis capítulo 9 y nota el verso 20 y otra vez. Y los otros hombres
que no fueron muertos con estas plagas que dice, ni aún así se arrepintieron. Y el verso 21, y no se arrepintieron. Puede ver la naturaleza del hombre tan dura, tan perversa, tan lejos del Señor, que ni aún así se arrepienten. ¿Recuerda la reprensión del ladrón que sí creyó en el Señor hacia el que le injuriaba? Dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Probablemente usted no está sufriendo este tipo de dolor. Probablemente no está sufriendo un dolor tan agudo, pero si hay dolor en su vida, y va a haber. Cuando la mujer pecó, la sentencia sobre ella, con dolor dará salud. O sea, el dolor es parte de la naturaleza caída. Algunos probablemente no tienen dolor físico, pero hay dolor en el alma. Algunos viven en heridas constantemente. Algunos no tienen el gozo, algunos no tienen la paz en el Señor, otros no tienen la esperanza, otros están en la misma desgracia en todas las áreas de su vida. Y no digas que es mala suerte, hermano. Dios tiene el control de todo, y todo lo que pasa en nuestras vidas es porque el Señor lo permite. Probablemente no quieres escuchar la voz de Dios, no quieres escuchar la misericordia de Dios, no quieres escuchar las advertencias de Dios. Entonces el hambre es un buen mensajero, la pobreza es un buen mensajero, el dolor es un buen mensajero, la enfermedad es un buen mensajero, las tormentas o el tormento en su vida es un buen mensajero para que examine su vida y de veras venga al Señor. ¿Qué es lo que busca el Señor con todo esto? Estos 5 meses que está atormentando a los hombres en su dolor, que se arrepientan de sus obras, que se vuelvan al Dios verdadero, que se vuelvan de sus homicidios, que se vuelvan de sus enojos, pleitos y contiendas, que se vuelvan de sus idolatrías, que se vuelvan de sus fornicaciones y adulterios, que nos volvamos a Él. ¿Sabe qué, hermano mío? Le termino contando una historia. Conocí años atrás un varón al que tuve el privilegio de predicar la palabra de Dios. Ya murió, ya. Era alguien que no podía soltar el trago. Casi es imposible. Si Dios no lo hace, es imposible. El hombre ya vomitaba sangre. El hombre ya tenía cirrosis, un estado avanzado. El hombre perdió a su familia. El hombre perdió su trabajo. El hombre perdió su vivienda. El hombre vivía en las calles. Y aún así, con la poca fuerza que le quedaba, se levantaba y buscaba un poquito más, un poquito más. Murió así. Muchos de nosotros, aún estando en la iglesia, vamos a morir así. Preferimos tanto nuestra maldad, tanto nuestro pecado, que podemos soportar todo juicio de Dios, del mismo Dios sobre nosotros, y aún así no arrepentirnos. Vea la misericordia de Dios en medio de la ira. Mira al Cordero de Dios que sea su Salvador. Confíe en la sangre preciosa de Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad. Y en su nombre nos arrepentimos, volviéndonos de nuestra vieja vida. No espere que todavía llegue este tipo de circunstancias para volver al Señor. No tenga arrepentimiento para muerte solo porque quiere evitar estos dolores. Vuelva al Señor. Vuelva al Señor. La próxima semana vamos a mirar los últimos 2 acontecimientos acerca de esta quinta trompeta. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por el